Muy buenos días a todos. Eh, bueno, siendo las 7:18 de la mañana, entonces empezamos la clase del día de hoy, 27 de marzo, y hoy vamos a ver algunas aplicaciones en Excel, como son los escenarios, las cotizaciones, ¿sí? Buscar un objeto, las funciones financieras, los ejercicios de amortización y lo que es la rotación de cartera. ¿Eh? Entonces vamos a empezar con los escenarios. ¿Sí? Y entonces empezamos hablando de qué es un escenario y se dice que un escenario, ¿sí? Un administrador de escenarios, es un conjunto de valores de entrada, ¿sí? Que se pueden sustituir en una hoja de cálculo para realizar un análisis de hipótesis. Por ejemplo, es posible crear escenarios para mostrar varias tasas de interés, montos de préstamos y términos para una hipoteca. El administrador de escenarios de Excel permite crear y almacenar diferentes escenarios en la misma hoja de cálculo. ¿Ah? Entonces, miremos cómo funciona esto. Resulta que hay muchos escenarios que se quieren mostrar, ¿sí? En un momento determinado. Entonces, vamos a ir a cotizaciones y ahí vamos a empezar nuestro trabajo en cuanto a esos escenarios. ¿No? Para empezar, pues tenemos un cúmulo de datos en una hoja de Excel. Tenemos productos, tenemos que estos productos son de dos distribuidoras. La una se llama distribuidora El Faro y la otra se llama distribuidora Mundial. Y en ese orden de ideas, pues tiene unos productos como es el archivador de oficio, el bloc de carta, el bloc de oficio, bolígrafo negro, borrador escobilla, borrador nata, calculadora y todo lo que se puede haber dentro de una distribuidora, ¿cierto? Entre esos objetos que hay en una distribuidora están estos que vamos a trabajar hoy, es decir, en nuestro escenario de cotización, ¿sí? Entonces vamos a mirar que en una cotización, pues, como su nombre lo indica, es cotizar los precios y mirar qué precios son más factibles para mí o para el cliente, ¿cierto? Cómo le puedo ofrecer al cliente estos paquetes según la distribuidora. Y pues también el cliente se va a inclinar según los descuentos, los obsequios, ¿cierto? Si algunos eh, productos tienen, digamos, la facilidad de obtenerlos de alguna manera, digamos, gratis o gratis, bueno, sí, gratis por la compra de otros objetos, ¿cierto? Entonces todo esto se mira dentro de una cotización y pues dependiendo de todas esas bondades o de todas esas facilidades que dan los distribuidores, entonces el cliente toma la decisión de con cuál de los dos se puede quedar, ¿cierto? Con cuál de las dos distribuidoras, ¿sí? Los dos proveedores. Entonces, vamos a darle un poco de formato a esta información. Entonces vemos que es un cuadro normal, ¿no? Eh, Vamos a darle un formato, vamos a insertar una tabla, acá está tabla, ¿cierto? Por este lado también se puede por formato, pero entonces lo vamos a hacer por la tabla. Acá sale crear tabla, ¿listo? Como ya tenemos los productos, tenemos los precios, el encabezado, ¿sí? Entonces le decimos que aceptar, porque ahí está todo
ya nos sale aquí en la ventana todos los datos o la información que se va a reflejar dentro de esta tabla. Le damos a aceptar y ahí ya de una vez queda un cuadro, ¿sí? Una tabla con todos los datos. Y vemos que al darle clic en este encabezado se desprende y se puede verificar los datos que están dentro de esa columna, ¿cierto? Como es el archivador de oficio, el bloc de carta, el bloc de oficio, el bolígrafo negro, el bolígrafo rojo, el borrador escobilla, el borrador nata y la calculadora. Y vamos a mirar y esos son los que están en la columna, ¿cierto? En productos, en ese encabezado. Vamos a mirar en el siguiente, en la distribuidora Alfaro, ¿cierto? Y ahí están los precios de esa distribuidora. Y si hacemos lo mismo con la distribuidora Mundial, ahí están los precios de la distribuidora. Solamente que acá, entonces, vamos a resaltarlo un poco. Y ahí se desprende, o bueno, sale, ¿sí? La herramienta de tabla. ¿Sí? Después de que le damos el formato a la tabla, entonces ya aparece herramientas de tabla, ¿sí? Y ahí en esas herramientas vemos que hay fila de encabezado. Como ustedes pueden ver, la fila de encabezado están los productos, el distribuidor Alfaro, distribuidor Mundial, que es el nombre de cada columna, ¿sí? Que ocupa. Luego dice que fila de totales, filas con bandas, primera columna, última columna, columnas con bandas, botón de filtro. Entonces vamos a darle fila de totales. Y vemos que al darle fila de totales, pues se totaliza, en este caso, se totalizó todos los productos de distribuidora mundial, acá, ¿cierto? Ahora vamos a mirar acá para el distribuidor el Faro, cómo podemos sacar el total. Entonces, vamos a resaltar acá, fila de totales. Vamos a resaltar y ahí se nos desprende una pestaña. ¿Qué hago yo? Abro esa pestaña y ahí salen varias opciones. Yo le doy suma, ¿cierto? Y en suma, entonces, pues me sale el total de distribuidor Alfaro con respecto a los precios que hay ahí de cada producto, ¿cierto? Entonces tenemos los productos de distribuidora mundial con su total, sus precios y su total, y tenemos la distribuidora El Faro con sus precios y su total. Entonces ya ahí ya tenemos la tabla, le podemos dar formato si queremos, ¿cierto? Dar formato como tabla, aquí está, si queremos por acá, ¿sí? O si no, la resaltamos y vamos a mirar acá. Acá dice tabla, pero acá dice insertar formato de celdas. Entonces, al darle formato de celdas nos sale para el borde, el relleno, ¿cierto? La fuente, mire, alineación, los números, ¿cierto? Entonces, toda esta parte. Pero, pues en este caso ya lo podemos dejar así. Esta tabla podemos dejarla así. Lo que vamos a mirar es que luego de este trabajo, lo que podemos hacer es otra vez resaltar acá, resaltar toda la tabla y vamos a mirar en diseño de tabla. Entonces, en diseño de tabla ya
Ya entramos, miramos, dejamos todo listo y vamos a ir a análisis de hipótesis, ¿sí? Análisis de hipótesis es este icono que está aquí con un signo de interrogación, un cuadrito, un signo de interrogación y dice análisis de hipótesis. Le damos clic ahí, ¿cierto? Y ahí dice administrar escenarios, administrador de escenarios, buscar objetos y tabla de datos. Entonces le decimos administrador de escenarios, ¿sí ve? Entonces ahí sale que escenario actual. Vamos a dejar escenario actual porque pues necesitamos ver estos datos en ese escenario, ¿sí? Entonces vamos a darle clic en análisis de hipótesis, como les decía, le damos en administración de escenarios y nos sale escenario actual. Vamos a darle agregar. Entonces, ¿yo qué le voy a poner? Nombre del escenario. Inicialmente queremos ver pues todo el escenario, todo lo que nos representa en este momento, todos los datos que tenemos, ¿cierto? Los productos, las dos distribuidoras con sus respectivos datos. Entonces vamos a darle escenario. Vamos a hacerlo con mayúscula para que quede más grande la letra. Escenario actual. Escenario actual. Y ahí le decimos aceptar. Aceptar. Bueno, otra vez, vamos acá, escenario, agregar, entonces resaltamos esta parte de la tabla. Bueno, vamos a resaltarlo primero para que podamos hacerlo. Entonces resaltamos la tabla, ¿cierto? Acá, veamos análisis de hipótesis, agregar, y ahora sí, escenario actual. Escenario actual. Le decimos que aceptar. Mostrar. Bueno, entonces les decía que vamos aquí. ¿Qué voy a hacer? Perdón. Selección. ¿Dónde está mi hoja de cálculo? Acá. Entonces, acá tenemos este escenario, ¿cierto? Pero entonces ustedes ven que acá están numerados. Lo que yo puedo decirles es que aquí, si ven esta ventanita que está acá, ahí se reflejan los escenarios, ¿cierto? En este caso, los precios o los nombres, ¿cierto? De cada producto en las dos distribuidoras. En este caso, pues yo he estado cacharreando y ya los había agregado, ¿sí? Es eso, agregar cada escenario. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, archivador de oficio. Acá dice que es C3. Entonces ahí
pues no tiene el nombre, entonces vamos a agregarlo. Archivador de oficio. ¿Ah? Y le damos enter. ¿Para qué? Para que quede grabado, ¿sí? Le digo que aceptar. A ver si esta tiene ya ese nombre. No. Archivador de oficio. Entonces vamos acá. Devolvemos. Miramos qué pasó. Le doy a archivador. Archivador de oficio sin espacios, porque no lo tomo así, es lo que me doy cuenta. Entonces le damos enter y ahí ya quedó. Miramos el siguiente que dice block carta. Sí, ya lo había ingresado, pero vamos a ingresarlo en mayúscula. Entonces block, para que todo nos quede igual. Block carta sin espacio. ¿No? Entonces le decimos enter. Bueno, ya quedó grabado así. Acá bloque oficio, también lo ingresé, ¿cierto? Acá bolígrafo negro, bolígrafo rojo, borrador escobilla, borrador nata, ¿sí? Y la calculadora. Entonces solo nos faltaba el archivador de oficio, ya lo ingresamos, ¿listo? Entonces, en ese orden de idea ya quedó listo la distribuidora, el faro. Ahora, ¿qué nos falta? Pues la distribuidora mundial. Entonces vemos que no tiene nombre, no se lo ingresé, estaba trabajando en el archivo. En este caso no lo ingresé para que ustedes también pues pudieran verlo. Entonces lo que hago es también ingresar archivador, archivador de oficio sin espacio, ¿sí? Sin espacio, porque o si no, no le toma el nombre y le pone un 2. ¿Por qué? Un 2, un 3, bueno, para diferenciarlo del primer listado que ingresó, que fue la distribuidora Alfaro. Entonces, pues se llaman igual los productos, entonces debemos diferenciarlos con un nombre, con una letra o con un número. En este caso le voy a poner 2. Le puedes poner 1 también, bueno, sí, así, el 1, y va a funcionar. En este caso le vamos a poner 2 y le damos enter. Ahí ya quedó, ¿sí? Vamos a mirar acá, ya está, ¿sí? Block carta 2, oficio, bolígrafo, bolígrafo rojo, borrador escobilla, borrador escobilla y la calculadora, ¿cierto? Y dice, miren que todos dicen 2, si los miramos, 2, si los miramos, 2, ¿sí? Porque es el segundo listado. Entonces, ya está listo los escenarios, ¿sí? Recuerden acá grabar en esta ventanita los nombres de cada uno. Entonces acá si yo le doy igual, ¿cierto? Más o sea, archivador de oficio del distribuidor Alfaro, más el distribuidor mundial, o sea, el archivador de oficio del distribuidora mundial. Entonces me sale, son los nombres porque yo ya les puse nombre, ¿cierto? Entonces, obviamente no me va a contar de esa manera pues los productos, ¿sí? O no me va a sumar porque ahora están representados por nombres. Entonces, si yo quiero, pues le puedo poner
números para que me sumen, ¿cierto? Entonces le pongo 1, ¿cierto? Le pongo 1, el 2, el 4, por decir algo, ¿no? Acá 5, 6, 7, 8 y 9, y así obviamente sí los va a sumar porque es numérico, ¿sí? Pero entonces, pues no vamos a hacer esta parte, vamos a borrarlo. Era para que ustedes vieran, se dieran cuenta, ¿sí? Vamos a borrarlo. Vamos a ir atrás acá para no que eso, listo. Entonces, en ese orden de ideas, ahora sí vamos a ir a análisis de hipótesis. Ahora sí vamos a mirar acá que hay un escenario actual, decimos agregar, ponemos escenario actual, creo que ya lo creé, vamos a darle a aceptar, los nombres de los escenarios deben ser únicos, entonces ya está creado ese escenario, acá está, entonces ya como está, ya no sé, ya está creado, ya lo creé antes, entonces vamos a decirle que agregar, pero vamos a retroceder un poquito. Entonces le vamos a decir que modificar, porque lo podemos modificar. Entonces vamos a modificarlo y vamos a señalarlo, ¿cierto? Vamos a señalar ese escenario. Acá es este, primero lo señalamos, vamos a ir atrás, cerrar, entonces señalamos el escenario, le decimos acá análisis de hipótesis, administrar, modificar y vamos a ponerlo en letra mayúscula. Escenario actual. Con eso de una vez se graba. El primero que no estaba grabado le decimos que aceptar. Y ahí vemos que entonces salen todos los rangos, ¿sí? Que hay en cada celda, todos los valores, ¿cierto? Ahí están los valores del 1, o sea, de la distribuidora Alfaro y de la distribuidora Mundial, ¿sí? Vemos que ahí están todos los valores que necesitamos. Denme un momento, por favor. Entonces, le damos a aceptar, ¿cierto? Y ahí dice que muy bien, que listo, ¿cierto? Entonces luego vamos a agregar otro escenario, ¿cierto? Agregar segundo escenario. Entonces vamos a agregar un escenario 2 o escenario 1. Bueno, pues no le puse número al otro, entonces podemos ponerle el 1 al siguiente y le decimos que aceptar, ¿sí? Entonces en este caso vemos, ahí están los precios, entonces por decir algo, voy a decir que, a ver, que la calculadora, el distribuidor Alfaro, vamos a hablar primero de distribuidor Alfaro, la va a obsequiar, ¿cierto? Al obsequiar la calculadora, ¿cuánto va a valer? Pues 0, ¿cierto? Acá. Y vamos a decir también que
el block carta, será el block carta, no, vamos a ir con un precio más altito. El block oficio va a salir con el 30% de descuento. Entonces ahí, ¿qué hacemos? Simplemente tenemos que poner, acuérdense que para toda fórmula tenemos que poner el igual o el más. Luego como estamos dando el 30% de descuento, entonces ¿cuánto queda? Del 100%, pues el 70% de descuento, ¿cierto? Y ahí le decimos aceptar. Dice, los nombres y resultados de las fórmulas fueron convertidos en valores. Le decimos aceptar, ¿sí? Y ahí ya fue creado el escenario 1, ¿sí ve? Entonces le decimos mostrar y vamos a ver acá en la parte de arriba, vemos que cambiaron los valores. La calculadora está en 0 y el precio del block oficio tenemos que mirar porque, bueno, se nos olvidó agregar algo, entonces vamos a devolvernos a modificar porque hay algo que nos faltó ahí. Entonces vamos a mirar qué fue lo que nos faltó. Bueno, ahí está el block, que está en 0. ¿Dónde está? Que no la veo. Acá. Acá fue donde el block oficio nos quedó mal. Obviamente se multiplicó mal. Entonces tenemos que volverlo a ingresar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Dijimos que igual el valor actual, block oficio. Espera, porque no me acuerdo cuánto era el precio de ese block. Entonces vamos a ir atrás acá. Entonces, por aquí, 3.700 por el 0,70, ¿cierto? Por ciento, que es lo que va a costar, porque estamos descontando un 30%, que es lo que le está dando la distribuidora. Entonces ahí le decimos aceptar, aceptar y mostrar. Listo. Entonces aquí el bloque oficio ya bajó. Vemos que ya quedó, ya no vale 3.700, sino 2.590, ¿cierto? Entonces, realmente estamos mirando que se modificó todo, pero en la parte de la distribuidora, el faro, ¿no? Pero resulta que la distribuidora mundial también quiere hacer unos descuentos, entonces vamos a modificar acá, vamos a decir que aceptar y vamos a mirar que ahí están los rangos, entonces decimos, ¿dónde está la distribuidora mundial? Está aquí, todos los dos, es la distribuidora mundial, calculadora 2, ¿cierto? Entonces vamos a decir que le va a obsequiar
acá le va a obsequiar el blog carta. En ese caso, el blog carta acá va a valer 0 porque va a ser obsequiado y le va a dar descuento en la calculadora. ¿Cuánto le va a dar de descuento? Entonces ponemos el igual porque es una fórmula y decimos que por el 0.70%. Le decimos aceptar y ahí ya de una vez quedó cambiado. Entonces, eliminar, agregar, mostrar. Entonces ahí ya de una vez lo muestra que bajó el precio, ¿cierto? Blog carta. Aceptar. Vamos a mirar acá, mostrar. Entonces nos muestra acá en el escenario actual, nos muestra cómo están los precios, los que son exactos, ¿cierto? Con los que se empezó, ¿sí? Con los que tiene la distribuidora, cada distribuidora tiene sus precios. Y si le damos escenario 1, entonces nos va a mostrar los descuentos que cada distribuidora aplicó al cliente, ¿sí? Y entonces miramos cuál es la diferencia entre cada una, cuál es la que más me conviene. En este caso, la que más conviene al cliente, ¿cierto? Mire, es la distribuidora El Faro porque pues solamente tiene un costo total de todos los productos con los descuentos hechos de 17.640. Mientras que la distribuidora mundial pues está en 32.706 a pesar de que pues bueno le dejó en cero el blog carta porque pues lo obsequió y le dio un descuento en la calculadora del 30%, entonces ya bajó el precio a 10.766, pero aún así pues es más conveniente la distribuidora El Faro, ¿cierto? Entonces ahí nos muestra. Acá están los precios normales en el escenario actual, ¿cierto? Y luego, si yo quiero ver el escenario 1, pues le digo mostrar y él no lo muestra. Ahí dice dónde están los los precios, los obsequios, digamos, donde se hizo el descuento o qué productos me salieron, digamos, sin costo a causa de mi compra. Entonces, ahí está. Entonces, vamos a ver que acá hay un icono donde dice resumen. Entonces le decimos resumen. Ahí dice que tipo de informe, resumen, informe de tabla dinámica de escenario. Yo le digo que un resumen normal, ¿cierto? De todo este escenario, ¿sí? Entonces, ahí él me va a arrojar ese resumen de todo el escenario, ¿sí? Si yo pues solo pongo acá, pues solo me va a arrojar ese, pero yo le digo aceptar. Y aquí me está arrojando el resultado de los escenarios, ¿cierto? Entonces, acá tenemos los valores actuales, los que me dieron inicialmente en cada distribuidora, ¿sí? Vamos a devolvernos un poquito, ¿sí?
Entonces tenemos un resumen, luego el escenario actual, ¿sí? Y este es el escenario 1, donde cada distribuidora tiene los descuentos correspondientes, como podemos darnos cuenta, ¿sí? Ahí aparecen. Entonces, así se forman los escenarios, el resumen de escenario, para que ustedes puedan ver ahí cómo están los descuentos, le arrojan la tabla, entonces para que el cliente pueda ver y pues también ustedes se puedan guiar, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a cotizaciones. Perdón, vamos a pasar a buscar objeto. Bueno, entonces estamos en buscar objeto. Aquí vamos a hacer tenemos dos opciones, ¿sí? Dice, para comprar el computador que cumple alguna especificación técnica o algunas especificaciones técnicas a crédito, donde el valor a pagar aproximadamente es de 185.500 pesos mensuales. El cliente solo puede pagar ese precio, no puede pagar más, ¿sí? Entonces, vemos que en la opción 1 el pago mensual está a 224.658 pesos. El cliente dice, no, yo no puedo pagar esa cuota porque está muy alta, entonces yo tengo que mirar, por favor, para que ustedes me ayuden a diferir esa cuota para que quede más baja y quede a 185.500 pesos mensuales, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, dice que existen dos opciones. Una es pagar en mayor tiempo, ¿cierto? O sea, en el número de cuotas a pagar, entonces este número ya no va a ser de 24, ¿cierto? Va a ser un poco más largo el periodo, ¿cierto? Más cuotas, pues para que esta cuota mensual, este pago mensual baje. Entonces tiene que diferirse a número de cuotas más altas, digamos mayores, no 24, sino de pronto van a ser 30, 31 cuotas, ¿sí? Y la segunda dice que sería comprar un computador más económico, que está en la parte de abajo. Pero entonces vamos a ir a la opción 1, que es pagar en un tiempo mayor, o sea que hayan más cuotas para que pues este pago mensual baje. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es ir a análisis de hipótesis igual. Vamos, acá está administrador de escenarios, que ya lo vimos anteriormente, y buscar objetos y tabla de datos. Entonces, vamos a buscar objetos, ¿cierto? Entonces, dice que definir la celda. Entonces, en ese caso, vamos a definir la celda. En este caso, la celda es entonces aquí en la parte de arriba definir la celda. En este caso, tenemos que mirar cómo vamos a bajar el pago mensual. Entonces, esa es la celda que va en la parte de arriba, ¿cierto? Vamos a volver y le damos clic, ¿cierto? Con valor de cuánto es que necesita el cliente que la cuota quede. Entonces, 185.500 pesos, ¿cierto? Y también
requiere que, que las cuotas sean moderadas, ¿sí? Moderadas o más bien aumentadas, porque esa es la forma correcta en que podemos ayudarle al cliente a que las cuotas le queden pues asequibles para él en el precio que él puede pagar, porque muchas veces, aunque nosotros queramos pagar o el cliente quiera pagar, pero digamos no le alcanza, ¿sí? Porque tiene otros compromisos, porque tal vez no tiene más entradas y él se puede comprometer solamente con ese dinero. Entonces él es muy sincero y dice, yo solamente puedo con 185.500 pesos mensuales. Entonces aquí le damos a aceptar y vamos a ver que mire, todo cambió para que le quede en 185.500 pesos la cuota. Pues el número de cuotas a pagar va a ser como, o sea, son 30 cuotas y pues le va a quedar un excedente, ¿sí? Más bajito de 185.000 para la 31 cuota, digamos, ¿sí? Es muy poquito, muy pequeño, es un excedente muy pequeño. Entonces, de esa manera, el cliente podría pagar. Entonces, ¿yo qué le digo acá? Aceptar. Y ahí ya quedó hecho, digamos, la opción para que el cliente pueda pagar. Y esa es la opción 1, que es subir las cuotas, ¿cierto? El número de cuotas para que el pago mensual baje. Esa es la primera forma. La segunda forma es comprar un computador más económico. Entonces, aquí, otra vez, vamos a análisis de hipótesis, ¿cierto? Vamos a buscar objeto y vamos a decirle acá que tiene que afectar, ¿cierto? Para que quede a 185.000. Entonces, el pago mensual, ¿sí? Él quiere pagar 185.000 o quiere no, puede pagar 185.500 pesos. Y entonces vamos a mirar, en este caso, qué opción de las que quedan podríamos trabajar aquí para que el cliente pueda pagar un computador más económico. Entonces vamos a mirar esa parte. Entonces aquí, en esta celda, vamos a mirar que es lo que afecta es el precio del computador, ¿cierto? Entonces, para que me pueda quedar el pago mensual a 185.000 pesos, aquí vamos a definir es el pago mensual frente al precio del computador. Entonces vamos a dividir este dinero, 4.500.000, de una forma que no sean 224.658, sino que sea 185.000 pesos. O bueno, 185.500, ¿cierto? Entonces le decimos aceptar. Entonces nos damos cuenta que el cliente no puede llevar un computador más costoso de 3.715.640 pesos, de 3.715.640 pesos. No puede, su computador no le puede valer más de eso. Entonces le decimos aceptar y ahí vemos entonces ya quedó resuelta la situación. Entonces vemos que acá el computador, después de valer 4.500.000 pesos, entonces el señor o el cliente se dio cuenta que no podía llevar ese computador, sino que tenía que llevar un equipo más económico y el que le queda bien a él es
tiene un precio de 3.715.640 pesos, con el cual sus cuotas le van a quedar de 185.500 pesos, que es la cuota a la que él puede pagar cada mes. ¿No? Entonces ese es buscar el objetivo. O sea, buscar el objetivo es buscar la forma de que el cliente realmente pueda pagar, buscar la forma de que el cliente pueda llevar o hacer su compra, llevar el producto, ¿sí? Entonces es buscar todas las formas habidas y por haber en la parte contable para arreglarle las cuotas al cliente y que pueda él tener la tranquilidad de que va a pagar y también de que va a llevar el producto. ¿eh? Entonces vamos a ir aquí a funciones financieras. Y en funciones financieras tenemos, perdón, en funciones financieras tenemos función pago int, función pago print, ¿eh? Y decimos que las funciones financieras, pues en Excel nos ayudan a realizar cálculos como el de amortización, la tasa de interés anual efectiva, el interés acumulado, la tasa nominal, entre otros cálculos que te ayudarán en tus modelos financieros, ¿sí? Entonces, la función pago permite calcular el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante, ¿sí? Entonces, te permite calcular el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. ¿no? Entonces, eso es lo que permite la función pago. La función pago int vemos que permite calcular el valor de interés de una cuota o periodo específico sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada. ¿eh? Esa es la función pago in, ¿sí? En Excel. Y la otra función es la función pago print. La función pago print permite calcular el valor del capital, ¿cierto? Permítanme un momento, estoy acá mirando unos apuntes que hice. Pago print, ¿listo? Entonces, la función pago print es la que permite calcular el capital acorde a una cuota o periodo específico ¿eh? Sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada constante. Entonces vamos a ir a hacer un ejercicio acá en la función pago, ¿cierto? Entonces esas son unas fórmulas que nosotros ya sabemos que empezamos con un igual o con un más, ¿cierto? Y buscamos la función pago. Y ahí está, acá la tenemos. Entonces pago y dice que buscamos la tasa, ¿cierto? La tasa de interés en este caso, ¿cuál sería la tasa? ¿Eh? En este caso es la 2,08, ¿cierto? Que se paga mensual. ¿eh? Luego dice que vamos a buscar el número de periodos, ¿sí? Y el número de periodos en este caso, ¿cuál sería? Entonces dice acá que hay 2 años, ¿sí? Pero nosotros lo vamos a poner 2 años, ¿cuántos meses son? Lo vamos a diferir a meses. Entonces 2 años, pues son 24 meses. Pero bueno, acá no.
vamos bueno, lo que podemos hacer, pues porque ya estamos en la fórmula, entonces pues la fórmula pide que se complete, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decirle que, ahí, acá, ¿sí? Entonces le vamos a decir punto y coma acá. Vamos. Está la tasa. La tasa. Punto y coma. Los 2 años. ¿Por cuánto? Por 12. ¿Sí? 2 por 12, pues da 24, ¿cierto? Y luego dice que el valor a pagar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor a pagar? El valor a pagar, pues es 2 millones. ¿No? Pero entonces acá le damos punto y coma, y resaltamos el valor a pagar, ¿sí? Luego dice que el valor fijo, si ven que ahí hay unos corchetes que los están definiendo a esos dos valores, esos valores no son importantes acá, entonces lo ponemos punto y coma, y como la cuota va a ir a 0, porque no se debe nada, sino va a ser cuota vencida, entonces se pone 0, ¿sí? Y se da enter, ¿no? Entonces, aquí les quedó obviamente un pago negativo, ¿sí? ¿Cierto? ¿Por qué queda negativo? Pues porque es algo que se debe. ¿Mm? Pero que ustedes pueden pasar a positivo. ¿Cómo? Se paran encima de la ¿qué? De la fórmula y vamos a mirar cuál es la celda que debemos poner en negativo aquí dentro de la fórmula para que nos dé positivo, porque menos por menos da más, ¿sí? En este caso es la C12, que es el valor prestado, ¿sí? El valor prestado. Entonces lo pasamos a negativo y ahí ya nos va a dar positivo, ¿sí? Negativo, pues porque es un dinero que sale, pero finalmente es un dinero que estamos pagando y que es positivo para nosotros porque ya no lo vamos a deber, ¿no? Entonces, así queda la fórmula, así queda todo el ejercicio. Entonces, esa es la función pago que permite calcular el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y en una tasa de interés constante. Bueno, entonces vamos a ir a la pago in, la función pago in. Bueno, ahí es donde se define o donde se calcula el valor del interés de una cuota o periodo específico, ¿sí? Sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada constante. Entonces ponemos acá, vamos con igual, ¿sí? Y buscamos la función. ¿Cómo se llama? Pago in. Entonces, pago in. Entonces aquí la vemos y la llamamos, la ponemos acá, la resaltamos y ella de una vez queda ahí para ser formulada. ¿Eh? Entonces vamos a buscar
y nos dice que la tasa de interés, el 2.8, ¿cierto? El 2,08, que es mensual. Ponemos punto y coma, porque así nos lo pide la fórmula. Luego dice que el número de periodos, igual como hicimos en la anterior, ponemos 2 años, pero lo multiplicamos por 12, ¿cierto? La cual va a dar 24, ¿sí? Y luego vamos a ir con punto y coma otra vez y vamos a decirle que perdón, acá me equivoqué. El periodo, ¿cuál es el periodo? El número de cuotas o periodo. En este caso es el 1, ¿sí? Es la primera cuota que se va a pagar. Punto y coma. ¿Ve? Y luego, ahí sí vamos con el número de periodos, que ahí sí es a 2 años por 12, porque son 24 meses, ¿sí? Y por último, ponemos, dice que el valor a pagar, punto y coma, el valor a pagar, que son 2 millones, y pues ahí el valor fijo, que pues no es obligatorio, pues ahí no necesitamos ese dato, y el tipo tampoco, y vamos a llevarla a 0, ¿cierto? Que es al final del periodo, fin, porque es en cuota vencida. Entonces le damos Enter y ahí otra vez nos quedó que es 41.600, ¿sí? Lo que nos está calculando el valor del interés que se va a pagar por por la deuda que usted adquirió, ¿sí? Que son 2 millones, ¿sí? Entonces, el préstamo es de 2 millones, ¿sí? Dice que el valor prestado en la tasa de interés pactada es de 41.600, el valor de interés a pagar mensual en cada periodo, ¿sí? En cada periodo. Cada mes usted debe pagar 41.600. Pero entonces igual acá tenemos que mirar porque quedó en negativo. Entonces tenemos que pasarlo a positivo, ¿sí? O debemos pasarlo, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿cuál sería la fórmula o en dónde pondríamos el positivo, en qué parte, para que pueda ser positivo? ¿En cuál? En el C, en la celda C22, ¿cierto? ¿Cuál es la celda C22? Pues el valor prestado. Entonces le ponemos negativo y le damos Enter. Y de una vez se pasa a positivo. Entonces, vamos a ir a la función pago prim. Y en la función pago prim dice que permite calcular el valor del capital acorde a una cuota o periodo específico sobre el valor prestado y la tasa de interés pactada constante. Entonces vamos a ir aquí
Entonces vamos a decir cómo es esto, ¿cierto? Ponemos el igual, pago prim, pago prim, acá está. Entonces la llamamos y dice que la tasa, ¿cierto? Ponte coma, más el periodo, que es este, punto y coma, más el número de periodos, que son 2 años, por 12, punto y coma, y el valor a pagar. El valor a pagar en este caso, pues son 2 millones, ¿cierto? 2 millones. ¿Sí? Y ahí, entonces, luego dice que el valor fijo, que no nos interesa, no es un valor que necesitemos y el otro tampoco, por eso ahí está entre esos corchetes y luego lo llevamos al 0 acá, porque es al final, es cuota vencida. ¿Eh? Entonces le damos Enter. Y ahí nos da 65.102,91 pesos. ¿Sí? Entonces ese es el valor del capital acorde a una cuota o periodo específico. ¿Eh? Ahora, pues como vemos está en negativo y lo que debemos hacer es llevarla ¿a qué? A positivo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas vamos a mirar que es acá el C33, que es el valor del préstamo. Lo ponemos en negativo y le damos Enter y pasó a ser positivo. ¿Eh? Entonces ahí quedó las 3 formas de buscar. En este caso, este es el capital, estos son los intereses y esta es la cuota total a pagar, el valor de la cuota total a pagar, el valor del interés y el valor capital o amortización a pagar. ¿Sí? Entonces, si usted suma estos dos, vamos a hacerlo acá, si usted suma este valor más este valor, vamos a darle Enter. Entonces ahí está la cuota, 106.702,91 pesos. ¿Sí? Entonces ahí vemos que pues el valor del interés más el valor del capital, ¿cierto? A pagar, nos da la cuota inicial que nos, que nos puso el banco o la entidad a pagar. ¿Sí? Entonces así podemos saber cuánto es de interés y cuánto es de capital que estamos pagando. Ahora vamos a ir al ejercicio de amortización. En el ejercicio de amortización, lo que tenemos que hacer es que nosotros entonces ya aprendimos a sacar las funciones de pago, ¿cierto? Pago in y pago prim. Entonces aquí en este ejercicio de funciones de ejercicio de amortización, ya podemos empezar a trabajar la tabla, ¿cierto? Entonces, decíamos que el valor de la cuota, ¿recuerdan? Entonces, acá en funciones financieras, el valor de la cuota es pago, ¿sí? Acá lo veíamos, pago, es este. ¿Eh? Entonces, aplicamos esa fórmula acá en ejercicios de amortización en pago en la primera cuota, ¿sí? Entonces, le damos igual, buscamos la
función, ¿cierto? Decimos que esa y me va a decir que el interés. Entonces yo voy a buscar el interés. ¿Cuál es el interés? Es 2.08, ¿cierto? Y luego me dice que busque el número de periodos. En este caso, el número de periodos es este, que son 2 años, por 12, ¿cierto? Por 12, punto y coma, perdón. Vamos a quitar esto así, porque no es así. La tasa, punto y coma, que no se nos olvide poner el punto y coma, si no nos queda mal la fórmula, acá por 12, ¿sí? Punto y coma. ¿No? Y vamos a mirar que nos dice que el valor a pagar. ¿Cuál es el valor a pagar? 2 millones. ¿No? Entonces, luego nos dice que un valor fijo y un tipo. Ahí no tenemos nada que hacer, no necesitamos esos datos y vamos a llevarla a 0. Y ahí nos va a dar otra vez en negativo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que poner en negativo dentro de la fórmula para que nos dé positivo? El valor del préstamo. En este caso está en la celda A, perdón, en la columna A, en la celda 4, ¿cierto? Entonces, A4. Aquí ponemos el menos. Y ahí nos va a dar la fórmula. ¿Eh? Nos queda la cuota, la primera cuota a pagar, que es de 106.702,91 pesos, ¿cierto? Resulta que para que a nosotros nos dé todas las otras cuotas, tenemos que arrastrar la fórmula. Pero hay valores aquí dentro de la fórmula que no podemos dejar sueltos, tenemos que fijarlos, ¿sí? Tenemos que fijarlos, las celdas, que eso lo vimos el viernes en la anterior clase, cómo se fijan las celdas. Y hablábamos de que las celdas se fijan con el signo pesos, ¿cierto? Entonces tenemos que fijar los valores. ¿Cuáles valores se fijan? Entonces se fija la columna, ¿cierto? Y la celda. Acá. ¿Sí? Se fija la columna y la celda. Recuerden que este debe ir en negativo porque es el valor del préstamo, ¿cierto? Y vamos a fijarlo. Se fija la columna y la celda. Y ahí, entonces ya quedaron fijos los valores y podemos darle enter. Al darle enter, entonces ahí ya nos dio, la cuota, ¿sí? Pero ya quedó fija y podemos arrastrar la fórmula hasta la cuota 24, que es la última, ¿recuerdan? Entonces ahí, y ahí nos dan el valor de cuotas a pagar mensualmente, que es esa. Es 106.702,91.
Entonces, en ese orden de ideas, así es el valor de la cuota. Ahora vamos a mirar en funciones financieras, ya hicimos esto. Ahora vamos a mirar la función pago in, que es la que nos genera ¿qué? Nos genera el valor de los intereses que vamos a pagar en esa deuda, ¿cierto? Y vamos entonces a agregarla. Dice, pero como la misma fórmula nos va diciendo como cuáles son los datos, ¿sí? Nos va pidiendo los datos. Entonces ponemos el igual, llamamos la fórmula pago in, ¿cierto? Pago in. Ahí está. Entonces la llamamos, ella nos dice que necesita la tasa, punto y coma. Luego dice que el periodo, que son 2 años por 12, ¿cierto? Yo también puedo poner acá debajo del 2, convertir esos 2 años a meses, que son 24, y entonces multiplicarlo, o bueno, poner ahí en la fórmula 24, ¿cierto? Lo puedo hacer así, o así como lo estoy haciendo, multiplicándolo por 12, ¿sí? Y luego, punto y coma. ¿Sí? El número de periodos, ¿sí? El número de periodos y el valor a pagar. El número de periodos, ¿cuáles son? Ay. ¿Cuál es el número de periodos en este caso? ¿Mm? Bueno, entonces, primero va el periodo, ¿cierto? Y el periodo es el 1 en este caso que vamos a pagar, la primera cuota, vamos a hacerla ahí, ¿cierto? Y luego vamos a acudir al número de periodos. ¿Cuál será el número de periodos? Ahí sí va el 2, ¿sí? ¿Cuál es? Acá son 2 años, ¿sí? Por 12 meses, punto y coma. Y luego dice que el valor a pagar. ¿Cuál es el valor a pagar? 2 millones, ¿sí? Y recuerden que para que no salga negativo, vamos a ponerlo un menos, porque menos por menos da más. Entonces ahí ya va a salir positivo. Luego dice que el valor fijo, que no lo necesitamos, y el tipo, que tampoco, punto y coma, y al final del periodo se paga, entonces se paga cuota vencida, por lo tanto es 0. Y le damos enter. Ahí ya está la fórmula, pero se nos olvidó algo. Y es que debemos ¿qué? Fijarla también. Si no fijamos las fórmulas, pues obviamente nos va a dar error, ¿sí? Nos va a dar error porque definitivamente es necesario fijar las celdas, ¿sí? Fijar los valores dentro de las celdas. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a fijarlos. Entonces acá es este. Bueno, acá el número de periodos no lo vamos a fijar porque ese pues va avanzando, ¿cierto? Lo que vamos a fijar es el periodo no lo vamos a fijar, pero el número de periodos sí. Y el valor a pagar lo vamos a fijar porque siempre es el mismo.
¿Listo? Lo que no fijamos fue el periodo. Bueno, porque va a ir avanzando, ¿cierto? Vamos a mirar si nos sale. Nos debe salir y vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Y vamos a ver que ahí nos dio nuestra fórmula y nuestras cuotas basado en el interés, lo que vamos a pagar mensualmente en interés por el préstamo que nos hicieron de 2 millones. Entonces, ahí está. ¿No? Ahí está. Que al final en la cuota 24 vamos a pagar 2.174,2. ¿Ah? Entonces, ahora el valor a capital, que también lo vimos en las funciones acá, en las funciones financieras, que el valor a capital es el pago PRIM, es esa función, ¿sí? Esta función aquí en Excel, acá les mostré la fórmula. Entonces lo vamos a hacer aquí en el ejercicio y vamos a poner igual, ¿ah? Igual, permítanme un momento. Ok. Entonces, acá pago, llamamos la fórmula, pago PRIM. Dice que la tasa, luego que el periodo, ¿cuál es el periodo? Pero tenemos que poner punto y coma. Entonces el periodo, que es este, lo estamos haciendo donde no es. Vamos a bajar una casilla porque es en la casilla de abajo, en la casilla 0, que van a pagar en la primera cuota y vamos a mirar cuál es el capital a pagar en la primera cuota. Entonces, igual, hago print otra vez, ¿cierto? Y empezamos la tasa de interés, que es esta, ¿cierto? En cada cuota, 2.08%, punto y coma, el periodo, ¿cuál es? El 1, ¿ah? Punto y coma, el número de periodos, ¿sí? Que es este, el 2 por 24, por 12, perdón, 2 por 12, que da 24 cuotas, 24 meses. Y punto y coma y el valor a pagar. ¿Cuál es el valor a pagar? 2 millones de pesos, ¿cierto? Y aquí el valor fijo que no necesitamos esa cifra, ni tampoco el tipo, y vamos a ponerlo en 0 porque es cuota vencida. Igual hay que fijar las celdas, ¿sí? Porque son constantes fijas en cada periodo. Entonces, por eso se fijan, o si no, nos va a dar mal al arrastrar la fórmula hacia abajo buscando en los otros periodos. Entonces, en el primero nos da bien, pero ya después se daña todo el ejercicio. Entonces, siempre hay que fijar las celdas. ¿Ah? Acá está el número de periodos, ese no, porque ese sí cambia, pero este no cambia, que es el ¿qué? Perdón, el periodo cambia, pero el número de periodos no. El número de periodos es fijo, que son 24 meses. Ese no cambia. Y el periodo sí cambia. Cada vez que tú estás pagando una cuota, pues vas evacuando periodos, entonces mucho mejor para ti, ¿no? Entonces vas bajando. Acá recordemos poner el menos, porque ese es el valor a pagar, ¿sí? Menos por menos da más. Y acá fijar la celda. Listo. Quedó. Entonces vamos a darle Enter. El valor a capital a pagar son 65.102,80.
$1,91, ¿sí? Entonces arrastramos la fórmula y ahí está. ¿Mm? Ya nos quedó todo el valor a capital que tenemos que pagar en esos 24 meses. ¿No? Entonces, pues hasta ahí espero que hayan entendido un poco más sobre esas fórmulas. Permítanme un momento, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el saldo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para calcular el saldo? Sabemos que nuestro valor o nuestro préstamo, el préstamo que tenemos que pagar fue de 2 millones de pesos, ¿cierto? Vamos a ponerlo cosa que esto sea así. Listo, ahí ya. Entonces, vamos a ver aquí cómo sacamos el saldo en cada periodo, ¿sí? Entonces miramos que tenemos que poner el igual, obviamente. Entonces, F8, que esa F es la columna y 8 es la celda donde está el saldo que lo acabé de poner, ¿cierto? Ahí, menos el valor a capital del primer periodo, del segundo periodo, del tercer periodo, según donde vayamos, y así va aumentando, ¿cierto? Entonces, ahí vemos cómo funciona hasta llegar a 0 en el último periodo, que es el 24. Ustedes ven que ahí hay un 0, ¿sí? Entonces, ahí está. Así quedaría. Bueno, entonces vamos a mirar cómo sacamos aquí el total de interés, ¿cierto? Y recuerden pues que se debe hacer una suma, ¿sí? Una suma, se suma todos los intereses que se pagaron durante los 24 meses, ¿sí? Entonces vamos a mirar acá la fórmula, llamamos la operación que es suma, ¿cierto? Y ponemos esto hacia abajo, que esos son los intereses, ¿cierto? Y le damos Enter. Entonces, ¿cuáles son los intereses? 560.869.74. ¿Mm? ¿Listo? Esos son los intereses, 560.869.74. Y ahora vamos a sacar el valor total. Que el valor total se saca, esto es igual
al F3 que está acá, el total interés. Vamos a ver. Eso. Tenemos F3. Entonces igual F3 F3 ¿eh? más ¿cuál? Más el A4 que es el valor prestado. Ese es el valor total. Entonces es todo el total de interés más el préstamo, ¿cierto? Y ahí nos va a dar el total de lo que va a pagar la persona con intereses. Con intereses. Entonces vemos que realmente se van a pagar 560.869,74 pesos. ¿No? Listo. Ahora vamos a ir. Ya hicimos la parte de... a ver si se puede ver. ¿Sí? La tabla de amortización del crédito, ¿sí? Con cuota fija. Ahora vamos a hacer la tabla de amortización de crédito con cuota variable. Pues vamos a mirar de qué manera puedo hacerla. Entonces, vamos a sacar el valor capital, ¿sí? ¿Sí? El valor del capital aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Igual, entonces, por el valor prestado, que fueron, ¿cuánto? 2 millones, ¿cierto? Dividido en ¿qué? En el número de periodos. En este caso son 2 años por 12. Y, perdón. Sí, se acepta la corrección. Oh, sí, es que se me fueron 2 backslash, 2 divididos. Entonces vamos a aceptar la corrección y ahí nos da el valor. Vamos a mirar que aquí el saldo, ¿cuánto es? Pues 2 millones. 2 millones. Así. Entonces, en ese orden de ideas, vemos que el valor capital es de 12 millones en la primera cuota. Bueno, entonces vemos que aquí vamos a sacar el valor del capital, que está dado por lo prestado, ¿cierto? Dividido en el número de periodos, que son 24, ¿cierto? Y esas van a estar fijas. Es una fórmula fija, porque está dada así en todos los periodos.
Fija y fijo. Le damos Enter. ¿Listo? Entonces ahí quedó. Lo que tenemos que hacer es arrastrar la fórmula hacia abajo, luego que ya la tenemos hecha hasta el periodo 24. Ese es el valor capital. ¿No? Y el saldo lo vamos a sacar aquí. Entonces ponemos igual, ¿cierto? Y vamos a darle, sí, el valor que se va a pagar total, ¿cierto? El saldo que son 2 millones, ¿eh? Menos el valor capital. ¿Eh? Y vamos a darle Enter. Y ahí quedó lista la fórmula y vamos a arrastrar hacia abajo la fórmula, hacia el periodo 24. Y ahí está totalmente el salto en cada periodo. Ok, ahora vamos a hallar el valor del interés, que también se hace, se llama la fórmula, y vamos a mirar el saldo que está aquí, ¿cierto? Que son los 2 millones que se van a pagar por, ¿cierto? El interés, que son 2.08. ¿no? Entonces, ahí damos Enter y nos da para el primer periodo 41.600, ¿cierto? Y vamos a arrastrar esa fórmula, como todas las que se han arrastrado, se van hasta el periodo 24. Wow. Entonces acá lo que veo es que hay que fijar las celdas para que nos dé correctamente, o si no se va a distorsionar y nos va a generar error, ¿sí? Entonces, como ya está ahí estipulado, y eso es, entonces vamos a fijar las celdas para que no se distorsione las cifras. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque si no lo hacemos, pues nos va a dar error, ¿sí? Entonces, valor del capital, el valor del interés, ¿sí? Pero vamos a mirar porque acá hay algo que nos quedó mal. Que tenemos un error y tenemos que buscarlo, ¿sí? A ver, ¿dónde nos generó error? Entonces, aquí el valor del capital es fijo, ¿sí? Vamos a fijarla. Y el saldo
Aquí lo vamos a dejar suelto. ¿Listo? Entonces esa es la fórmula. Y vamos a arrastrarla porque por eso era que pues, nos daba un error. Y ahora sí, ahí tenemos la, el resultado y el valor del interés en los 24 periodos. ¿Ah? Ahora vamos a ir al valor de la cuota. Entonces, aquí, ¿qué se me hizo? Acá. Entonces, vamos a hacer la fórmula que es el valor de interés menos el valor a capital, ¿sí? Y ahí le damos enter. O nos da negativo, el valor a capital, el valor de interés, es más, más, perdón, listo, ahora sí. Vamos a alar la fórmula. Autocompletamos aquí hasta la cuota 24. ¿Listo? No vino. Entonces, así quedamos. Y ya tenemos la tabla de amortización. Ya lo tenemos acá. ¿Ah? Y entonces, esa es la tabla de amortización para cuota fija y para cuota variable, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta toda esta información. Entonces, en ese orden de ideas, pues esa era la clase de hoy. Espero que ustedes puedan aprender, que puedan, bueno, si ustedes ya también tienen el conocimiento, entonces pues puedan hacer los ejercicios que están ya activos en la plataforma y puedan ponerse al día enviando sus evidencias. Muchas gracias y que entonces tengan un lindo día.